Hola a todos, bienvenidos. Hoy queríamos compartir con ustedes nuestro último informe sobre perspectivas del mercado laboral en Colombia. Mi nombre es José Ignacio López, soy el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfo Colombiana y conmigo se encuentran María Paula Contreras, nuestra especialista en economía local, y Julio César Romero, nuestro economista en jefe. Antes de abordar la pregunta de cuál es la vulnerabilidad y qué podemos hacer en esta coyuntura tan compleja en términos de empleo, queremos arrancar esta pequeña conversación hablando sobre cuál es la estructura del mercado laboral. Entonces, María Paula, me gustaría que nos comentaras en este informe que estamos haciendo cuáles son las conclusiones sobre cómo estamos en términos del mercado laboral en Colombia. Bueno, José, nosotros identificamos a partir de los datos de la encuesta del DANE que mide el empleo con números de 2019 que el mercado laboral colombiano en esta coyuntura, digamos, tiene dos características principales que lo hacen bastante vulnerable. La primera es que el 75% del total de ocupados en la economía a nivel nacional trabaja en micro y en pequeñas empresas. Estas empresas, pues recuerden que tienen las micro entre 1 y 10 empleados y las pequeñas entre 11 y 50. Este 75% en términos de números representa 16 millones de personas. Y la segunda característica es que de esta población, más del 60% es informal, es decir, no cotiza ni a salud ni a pensión, o sea que se encuentra pues ya de por sí en una situación bastante vulnerable. De acuerdo con estas cifras que nos presentaste, si tuviéramos que hablar de las vulnerabilidades en términos generales del mercado laboral colombiano en esta coyuntura del COVID, ¿cuáles serían esas vulnerabilidades que tiene hoy Colombia? Bueno, por un lado, lo que yo diría es que el número de empresas grandes, formales, productivas, que se pueden mantener a flote en esta coyuntura, pues es muy pequeño. En términos de ocupados es solo el 15% de la población. Y la otra vulnerabilidad que tenemos pues es la informalidad. El número de informales es muy alto en la economía colombiana y eso hace que probablemente el ingreso que reciban estas personas a diario pues dependa de las actividades que realizan. Por esta coyuntura es muy probable que estén encerrados, no puedan realizar estas actividades y pues caen precisamente en situación de vulnerabilidad. Muy bien. Con base en esas vulnerabilidades que María Paula nos está comentando, nosotros como equipo quisimos hacer un análisis detallado a nivel sectorial de algunos riesgos para los ocupados en cada uno de esos sectores. Y para eso creamos un índice de vulnerabilidad de empleo que les vamos a presentar, donde con varias dimensiones nosotros mostramos cuáles son esas falencias o esos puntos más críticos. Entonces acá en la pantalla ustedes tienen los sectores. En esta tabla lo que encontramos son unos colores donde un rojo presenta una vulnerabilidad alta y un verde presenta una vulnerabilidad baja. Y básicamente lo que hicimos fue construir un índice para cada uno de estos sectores y para el total de la economía, considerando varios aspectos. El primero es el que ya mencionaba María Paula, y es cuál es la fracción de empleo que se ocupa en empresas que son micro y pequeñas, es decir, en esas empresas que ocupan menos de 50 personas. Otro segundo elemento de juicio es la exposición que estos sectores tienen al COVID, es decir, qué tanto están viendo caídas en su demanda por las restricciones de las cuarentenas en distintas ciudades o a nivel nacional. Un tercer elemento sería qué tanto trabajo presencial se puede hacer en cada uno de estos sectores, es decir, qué tanto los afecta tener un trabajo remoto. Hay profesiones o tecnologías que permiten hacer cosas como esta, un webinar o consultorías o algún trabajo remoto, pero hay otra serie de actividades o profesiones dentro de cada uno de estos sectores que realmente no permiten hacer un trabajo remoto. Y la última categoría es la informalidad, que ya pues María Paula nos comentaba, le agrega esta vulnerabilidad o esta fragilidad de cada uno de los sectores. Pues con este mapa de calor que tenemos ahí, ustedes pueden ver los sectores que más están expuestos en términos de empleo en la actual coyuntura. Tenemos el sector de hoteles y restaurantes, de comercio, de entretenimiento, de construcción, industria, como los sectores que están más expuestos a este choque económico. Y básicamente pues, lo que queremos hacer en este informe es de documentar esta fragilidad
y luego también hacer una serie de propuestas para superar esta coyuntura. Ahora nos interesa hablar del tema de qué se puede hacer para superar esta crisis en términos de empleo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el gobierno ya ha establecido una serie de políticas basadas en crédito con garantías, con distintas líneas que le permiten a las empresas pequeñas y medianas acceder a crédito de capital de trabajo o de pago de nómina con un nivel holgado de garantías para que el sector financiero esté impulsado, incentivado a tomar ese tipo de riesgos. En estas líneas, pues a los datos que tenemos hoy ya sabemos que se han reservado aproximadamente 7 billones para desembolsos, para pequeñas y medianas empresas y también independientes, y estamos hablando de unos alivios adicionales que el sector financiero ha tenido de periodos de gracia que alcanzan los 158 billones de pesos. Pero más allá de esas políticas de crédito, queremos analizar qué otras cosas podría hacer el gobierno para mitigar este problema tan serio y tan complejo que se podría desatar acá en nuestro país por el mercado laboral. Entonces quiero darle la palabra a Julio, nuestro economista jefe, para que nos hable de qué políticas analizamos y qué podríamos hacer en esta coyuntura. Muy bien, José. Efectivamente, lo que estamos analizando es que las políticas para proteger el empleo, sobre todo el empleo formal, que es el que creemos que más está en riesgo y que más puede permanecer, digamos, estancado en caso de que se permita que se destruya en esta coyuntura. Entonces, lo que hicimos fue analizar cuánto valdría la nómina de las empresas más vulnerables, la nómina de empleados formales, y lo que hicimos fue presentar unas propuestas que estoy aquí presentando en esta tabla, y digamos que parte un poco de lo que han hablado María Paula y José Ignacio. Lo primero es pues una vulnerabilidad según el tamaño de las firmas, micro y pequeñas empresas. Lo que estamos pensando es que aquí hay 2,9 millones de personas formales en micro y pequeñas empresas de sectores altamente vulnerables o con una vulnerabilidad importante, y lo que hicimos fue calcular cuánto valen estas nóminas al mes, y encontramos que son 3,9 billones de pesos si se subsidiaran por un mes, pero creemos que, pues, dado que la coyuntura puede durar un poco más, podemos estar hablando de que se necesitarían durante 3 meses 11,6 billones de pesos para ese segmento de micro y pequeñas empresas vulnerables. Para subsidiar la nómina de empresas medianas, la nómina formal de empresas medianas vulnerables, estamos hablando de un monto mucho más bajo, cercano a los 330.000 millones de pesos, 330.000 personas en esos sectores, y con un costo de 0,40 millones de pesos, que en 3 meses equivaldría a 1,4 millones de pesos. En total, si uno decidiera condonar, digamos, el préstamo para que las empresas, digamos, que subsidien la nómina de estos empleados y no se destruye el empleo, estamos hablando que se protegerían alrededor de 3,2 millones de empleos con un costo fiscal por 3 meses de cerca de 13 billones de pesos. Ahora, esto es una propuesta, podemos pensar en otras alternativas, por ejemplo, hablar de no subsidiar el 100% de esas nóminas, sino un porcentaje que esté entre el 60 y el 80%. En este caso estaríamos hablando de 3 millones de personas que se estarían, digamos, protegiendo de empleos formales, con un costo fiscal de 12 billones de pesos, y hay una tercera propuesta que puede tener un impacto sobre 2,7 millones de empleos formales con un costo fiscal de 10 billones de pesos. En resumen, digamos que aquí la propuesta es que el gobierno proteja el empleo formal durante esta tormenta, digamos, que estamos enfrentando, de forma que el aparato productivo logre subsistir durante este momento, y más adelante pues no tengamos unas empresas, digamos, quebradas que no aporten al crecimiento económico. En total, pues estamos hablando de que subsidiar o condonar el préstamo para estas nóminas podría valerle al gobierno entre 10 y 13 billones de pesos, es decir, un monto entre 1% y 1,3% del PIB, que creemos que está dentro de lo que el gobierno podría hacer mediante financiación, digamos, a través de emisión de bonos o digamos, con los recursos que ha logrado obtener para el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOMI. Una pregunta que yo creo que es importante para la gente que nos escucha: ¿por qué no financiar toda la nómina de todas las empresas del país en esta coyuntura? Pues hay varias razones. La primera es que pues toda la nómina, sobre todo formal, que es la que uno quisiera proteger de todas las empresas,
pues implica un gasto que sale digamos, de los rangos de alcance del gobierno, que supera los 20 billones, 30 billones de pesos durante el periodo que proponemos, digamos, subsidiarla. Y segundo, porque precisamente para eso estamos analizando cuáles son las empresas y los sectores más vulnerables, los que van a requerir más ayuda durante ese momento. Hay otras empresas por tamaño y por sectores que están menos expuestas, que seguramente no van a tener esa dificultad para soportar digamos, este momento, como si las micro y pequeñas empresas de sectores como los que ustedes ya mencionaron. Entonces aquí también se trata un poco de focalizar de la forma más eficiente el gasto, el gasto público que para el país no es ilimitado y que requiere, digamos, de enfocar muy bien hacia los segmentos que más lo necesiten. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, María Paula. Con esto terminamos nuestros minutos con el equipo macro. En un momento de una coyuntura difícil, donde esperamos que haya un deterioro en el mercado laboral de Colombia, pero también anticipamos que haya medidas más audaces para tratar de alivianar esta crisis. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.